Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación del breve catecismo básico para adultos. Breve catecismo básico para adultos, apoyándome en el breve catecismo católico, bíblico y apologético. Lección 21, pregunta 116. Esta vez hablamos del purgatorio. Hemos dicho en las charlas anteriores que hay cielo, hay infierno y hay purgatorio. El cielo y el infierno son eternos. Nunca más saldrán de ahí. Los que llegaron al cielo nunca más pecarán, nunca más se perderán. Su dicha es asegurada para siempre. Y los que están en el infierno también nunca más saldrán del infierno. Aunque hay gente que diga cualquier cosa, no es verdad. El infierno es eterno. Váyanse malditos al fuego eterno, dice Cristo, preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces es algo muy serio. El infierno nunca se terminará. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que fue destinado para el diablo y sus ángeles. San Mateo 25, 41, ¿sí? Murió, dice el Evangelio, murió el rico y fue sepultado en el infierno. Y él dijo, me abrazo en estas llamas, San Lucas 16, 22, ¿sí? Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo. Más te vale entrar manco en la vida eterna que tener dos manos e ir al infierno, en donde el gusano que los roe nunca muere y el fuego nunca se apaga. No puede ser más claro esto. El gusano de la conciencia, el remordimiento, nunca se muere, nunca se apaga, nunca se muere. Entonces el infierno es eterno, es dogma de fe católica, es muy serio esto. Los que no obedecen al Evangelio sufrirán la pena de una eterna condenación. 2 Tesalonicenses 1:8. Y también San Juan dice en el Apocalipsis 21:8, mas en orden los cobardes, incrédulos, homicidas, deshonestos, su suerte será en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda, la muerte espiritual segunda. Podríamos decir muchas más citas. Todo esto está en la Biblia. Y también Sabiduría 6:6 dice, los poderosos serán poderosamente atormentados. Los poderosos serán poderosamente atormentados. El que cae en el infierno nunca más saldrá. ¿Por qué no saldrán? ¿Por qué no se arrepentirán? Y porque en el infierno ya no hay tiempo. El tiempo de este mundo y el tiempo de la eternidad no es el mismo. La eternidad es un instante que nunca se mueve. Es un instante que dura para siempre. ¿Por qué los condenados? ¿Por qué los demonios no pueden hacer penitencia? Porque ya no hay tiempo. Por lo tanto, el bien y el mal se hace en este mundo. Por eso para el cristiano el tiempo no es oro, el tiempo es gloria, es salvación, es santidad, es vida eterna. Por eso aprovechemos del tiempo. Bien, entonces hemos dicho, el cielo es lugar y estado de delicias donde los santos gozan con Dios de felicidad perfecta y perdurable, eterna. ¿Quiénes van al cielo? Van al cielo los que mueren en gracia de Dios y han satisfecho completamente por sus pecados. ¿Quiénes van al infierno? Van al infierno todos los que mueren en pecado mortal, todos que han pecado gravemente y no se han confesado. Ahora supongamos una persona hizo, por ejemplo, 50 pecados mortales, 50 pecados graves, dice 48 y olvida 2. Bien, si está arrepentido totalmente de todo pecado, bien, quedan los pecados olvidados de una manera involuntaria, quedan perdonados. ¿Por qué? Porque la gracia y el pecado no pueden coexistir juntos. Como cuando la luz llega, las tinieblas se van. La lámpara queda iluminada, las tinieblas se van. Así, la gracia infundida en el alma por la absolución que da el sacerdote destruye todo el pecado. Bien, ahora veamos lo del purgatorio. Entonces dijimos, cuando una persona muere, es decir, deja ese mundo,
pasa el juicio particular. Hay dos juicios, el juicio particular y el juicio al fin del mundo. El juicio particular es uno frente a Cristo Dios. El alma separada ve su vida tal cual como Dios la ve. Si en ese momento está en gracia, en santidad, aunque haya pecado, se arrepintió, se convirtió, se confesó, y bien se salva. Y si en este momento está en pecado mortal, cae en el infierno y nunca más saldrá de ahí. Ahora, los que se salvan, los que dejan este mundo, las almas en gracia, en santidad, tienen dos soluciones. Una es definitiva para siempre, el cielo. ¿Quiénes van al cielo? Los penitentes y los inocentes, los niños bautizados. Y los que pecaron, se arrepintieron, se confesaron, pero no hicieron bastante penitencia de sus pecados en este mundo, y bien Dios en su misericordia les da la chance de ir al purgatorio, que es lugar de purificación. Entonces ahora vemos este tema. Pregunta 116. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar de penas, dolores, donde las almas de los justos, es decir, los que están en gracia de Dios, justificados, acaban de purificarse de la deuda de sus pecados antes de ir al cielo. Entonces el purgatorio es un lugar de purificación, de fuego, donde las almas en estado de gracia, reconciliadas con Dios, viven en gracia, en santidad, en caridad, pero todavía no hicieron bastante penitencia de sus pecados. Ahora, clarifique esto un poco, ¿por qué? Entonces, ¿para qué sirve la confesión? Una persona en pecado mortal está suspendida por el infierno. Si muere, cae en el infierno para siempre. Entonces, cuando se confiesa, se arrepiente, la absolución que da en nombre de Cristo el sacerdote cierra la puerta del infierno, perdona la pena eterna del infierno. Entonces, la persona cambia de rumbo. Por ejemplo, no sé, si usted está, él toma el bus, por ejemplo, en lugar, por ejemplo, de ir a, no sé, en lugar de ir a Guatemala, va a Nicaragua. Tomó el bus. En lugar de ir a Guatemala, va a Nicaragua. Y llegando a la frontera se da cuenta que se equivocó. Baja del bus, tomó otro bus rumbo a Guatemala. Usted se había alejado, pero usted cambia ahora de dirección. Entonces, cuando uno peca mortalmente, toma el camino del infierno. Cuando se confiesa, la confesión en nombre de Cristo cierra la puerta del infierno y la persona cambia de rumbo para ir hacia el cielo, pero queda el camino a hacer. Entonces tiene que regresar hacia Dios. Ahora, si está totalmente arrepentido, realmente un arrepentimiento total, absoluto, y bien todo se borra, está al puerto del cielo. Pero muchas personas bajan del bus, todavía tienen que caminar largo espacio. Este es el problema del purgatorio. Y Dios en su misericordia no quiere que vayan al infierno esas almas, y bien les da la posibilidad de ir al cielo. ¿Por qué? Porque dice en la Sagrada Escritura, nada de manchado entra en el cielo, nada de manchado en el cielo. Entonces hay deudas con la justicia divina. Por ejemplo, supongamos alguien roba su carro, te ofende, te causa problemas, y finalmente arrepentido dice, discúlpame, soy yo el ladrón, perdóname de haber robado tu carro. Ok, te perdono, y en mi carro devuélvelo también. Entonces, Dios perdona la ofensa hecha a él, que lleva al infierno, pero tiene que reparar su honor en este mundo. Entonces, el cristiano que peca gravemente después, de hecho, aunque ligeramente también, si peca después del bautismo, bien, debe hacer penitencia, porque por una palabra ociosa dará cuentas. Entonces, si no hemos hecho penitencia en este mundo, ayuno, oración, limosnas, sacramentos, buenas obras, aguantar, soportar enfermedades, problemas, etcétera, tenemos que pasar por el infierno. Ahora veamos un poco lo que dice nuestro catecismo. Entonces, el infierno, el purgatorio, ¿qué es? Es un lugar de penas donde las almas de los justos
esas las almas en estado de gracia, arrepentidos, perdonados, acaban de purificarse de la deuda de sus pecados antes de ir al cielo. Bien, otra pregunta. ¿Podemos aliviar a las almas del purgatorio? Sí, podemos y debemos aliviar las almas del purgatorio con oraciones, buenas obras, misas y limosnas. Misas y limosnas. El purgatorio, ¿dónde está en la Biblia? Y bien, aunque no estuviera, no importa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo no está escrito. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos y hacemos lo que los discípulos de los apóstoles, que es la Iglesia Católica, los católicos de 2000 años, siempre han creído, hecho y practicado. Aunque no estuviera en la Biblia. Pero sí está en la Biblia completa, la Biblia verdadera. La Biblia que tienen los apóstoles contenía todos los libros, incluyendo los 7 que los protestantes rechazaron, imitando a los judíos fariseos después del año 70, de hecho. ¿Qué dice la Sagrada Biblia acerca de esto? Bien, el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, 42 a 46, dice: unos soldados de Judá Macabeo habían caído en la guerra, y bien murieron. ¿Y qué hizo Judas Macabea? Hizo una colecta de 12,000 dracmas y mandó comprar corderos, ovejas, etcétera, en Jerusalén para ofrecerlos en sacrificios expiatorios. Ofrecer esos corderos en sacrificios expiatorios por los muertos, para que fueran absueltos de sus pecados. Entonces aquí vemos que se hacen sacrificios expiatorios, expía la deuda de los pecados por los difuntos para que fueran absueltos de sus pecados, es decir, de la deuda de sus pecados. Segunda Corintios, a Macabeos 12, 42, 46. Y también San Pablo habla de esto, 1 Corintios 3, 10 a 15. La iglesia que viene de los apóstoles siempre rezó por los difuntos. Esto es algo consolador de saber que podemos ayudar todavía a nuestros difuntos en virtud de la comunión de los santos. Es decir, los cristianos del cielo, de la tierra, del purgatorio, podemos ayudarnos mutuamente. Que los protestantes digan lo que quieran, no nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros cristianos católicos somos los hijos directos y legítimos de los apóstoles. Creemos y hacemos lo que la Iglesia católica y apostólica nos enseña desde hace 21 siglos y punto. La herejía de Lutero es un cristianismo falso y venenoso. Seguir la Biblia según Lutero es no entender nada y es perderse. Entonces, según Macabeos 12, 42 a 46, dice que hicieron sacrificios expiatorios por los difuntos para que fueran absueltos de sus pecados. Es algo realmente, algo muy hermoso esto, muy, muy consolador. Ahora veamos un poco en forma de meditación este asunto del purgatorio. Acabo de citar el libro de los Macabeos. Veamos un poco más. Es indudable que Judas Macabeo, pensando en la futura resurrección de los soldados, vio que antes debían purificarse del pecado cometido, y esta fue precisamente la finalidad de la colecta. Los soldados no estaban en el infierno, habían cometido una culpa que requería el perdón de Dios, que podía ser alcanzada en la otra vida mediante los sacrificios y las oblaciones realizadas por los creyentes en la tierra. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Y bien, en el Nuevo Testamento se encuentran alusiones al purgatorio. Jesús habla de un lugar de donde nadie saldrá sin haber satisfecho la deuda hasta el último céntimo. San Mateo 5, 26. Va a ser echado esta cárcel hasta que haya pagado el último céntimo. En otro pasaje dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Lucas 12:10. Entonces sí, hay pecados que no se perdonan ni en este mundo ni en el otro, y en el otro
¿qué hay? ¿El infierno? No, el infierno es eterno. Por lo tanto, hay una tercera solución que es el purgatorio. Lo que esto da derecho a suponer que hay pecados que serán perdonados en la otra vida. Pero ¿cuáles pecados? Deuda de los pecados más concretamente, los pecados veniales. San Pablo dice que ciertos cristianos cuyas obras no fueron perfectas se salvarán no sin pasar antes por la prueba del fuego. 1 Corintios 3:15. En los primeros siglos del cristianismo, que todos eran católicos, se ofrecían oraciones y sacrificios por los difuntos. Más tarde, la Iglesia definió como verdad de fe la existencia del purgatorio en el Concilio de Trento. Entonces, durante todos los siglos cristianos se hizo oraciones, sacrificios, limosnas, misas por los difuntos. Así como el cielo se caracteriza por la felicidad que en él se realiza, el purgatorio se define por la pena que sufren las benditas almas que están allí y la esperanza cierta de llegar un día al cielo. Suele distinguirse entre pena de daño y pena de sentido. La pena de daño es la privación temporal de la vista de Dios. Esta es la principal pena del purgatorio. Las almas tienen mucho deseo de ver a Dios porque ya están privados de los sentidos y de las cosas de este mundo, pero no pueden. Esto les hace sufrir mucho. Como una persona está a 2 metros del agua, pero está amarrada, no puede. Entonces eso la hace sufrir. A nosotros nos es muy difícil comprender la gravedad de la misma por el hecho de no sentir dolor alguno a pesar de estar privados de la vista de Dios mientras vivimos en la tierra. Ignoramos en qué consiste la visión de Dios nosotros en este mundo, pero las almas del purgatorio saben que la visión de Dios es el fin, la felicidad a la que tienden y que todavía no alcanzan precisamente por su culpa. Y esto les da gran deseo de ver a Dios, gozar de Dios, y no pueden, eso lo hace sufrir. Mientras vivimos aquí, en este mundo, caminamos, por decirlo así, con los ojos vendados y no conocemos qué es Dios. Pero al salir el alma de este mundo, Él se manifiesta, y el alma conoce entonces la dicha suprema que es poseer a Dios. Conoce que esto constituye la única felicidad. La única felicidad es ver a Dios cara a cara, gozar de Él. Y tiende a Él con todas sus fuerzas, pero no puede. Es lo que la hace sufrir. Y de hecho, el infierno, a pesar de ser fuego y dominación de los demonios, la pena más grande es ser privado de esa dicha de ver a Dios cara a cara. Entonces, el alma separada del cuerpo, sea en el purgatorio, sea en el infierno, conoce que la dicha de ver a Dios constituye la única felicidad, la verdadera, y tiende a Él con todas sus fuerzas, pero no puede. Pero en el mismo instante en que el alma se dirige hacia Dios, siente que tiene que purificarse. Entonces un alma en estado de gracia, pero todavía con deudas con la justicia divina, ella misma se echa en el fuego del purgatorio para purificarse cuanto antes y después subir al cielo. El fuego del purgatorio es semejante, según la opinión corriente de la teología católica, al fuego del infierno. Se trata pues de un fuego real y no solo del ardoroso anhelo hacia un bien codiciado y no poseído, o de las dos, o de las llamas de un amor insatisfecho. Ese fuego purifica las almas como es purificado el oro y lo libra de la escoria. Los que han visitado el Museo del Purgatorio en Roma, hay objetos que las almas del purgatorio, por permiso de Dios, salieron y tocaron esas puertas. Por ejemplo, una mano toca una puerta de madera y imprime la palma de la mano en esta puerta, la quema. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre el purgatorio y el infierno.
En el infierno existe la desesperación. Y Dios es odiado y blasfemado. ¿Por qué? Porque nunca más van a poder gozar de Él. En el purgatorio se encuentra la esperanza, el amor, la oración y la paz. Sufren sí, pero son hijas amadas de Dios. Santa Catalina de Génova dice: tengo por cierto que en ningún otro lugar, exceptuando el cielo, puede hallarse el espíritu y una paz semejante a la paz de que gozan las almas del purgatorio. Sí gozan de esta paz porque están convencidas, están seguras que un día llegarán al cielo. Sin embargo, sufren también y sufren mucho. ¿Nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio? Claro que sí. Existe entre ellas y nosotros un vínculo de unidad y de caridad. Cada uno de nosotros puede aplicar todas las buenas obras, la misa, la comunión, la oración, los sacrificios, el trabajo, la limosna, para este fin. Pero no de un modo especial podemos ayudar a las almas por medio de las indulgencias, es decir, la remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel completamente dispuesto y bajo determinadas condiciones consigue por la intervención de la Iglesia, la cual como administradora de la redención dispensa y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Y esas indulgencias se aplican a las almas del purgatorio especialmente del 1 al 8 de noviembre. La persona que se confiesa, comulga, reza, va a un cementerio a rezar por los difuntos y no tiene apego al pecado venial deliberado, bien consigue libertar almas del purgatorio. Es algo maravilloso. Entonces, la diferencia entre el fuego del purgatorio y del infierno, el del infierno es eterno, para siempre, para castigar, mientras que el fuego del purgatorio es para purificar. En el libro maravilloso que les aconsejo de tener y leer del padre Martín de Cochem, había dos sacerdotes amigos que hicieron un pacto. Dijeron: el primero que muere, pedirá ayuda al otro para salir del purgatorio. Después de un tiempo, uno de ellos murió y su compañero, que era sacerdote, rezó por él, hizo oraciones, sacrificios, rosarios, etc. Pero no celebró misa por él porque estaba ocupado con otras intenciones. Y una noche su amigo difunto le aparece y le regaña: traidor que eres, no cumples con el pacto convenido. Usted me ha dejado en el purgatorio donde sufro mucho. Ay, disculpe hermano, pero recé por ti. Y el otro dice: sí, gracias, pero yo necesito, para ser librado del purgatorio, necesito de la sangre de Cristo, de la sangre de Cristo. Por eso, como el lago apaga el fuego, así la Santa Misa apaga el fuego del purgatorio. En la historia se lee algo interesante. El Papa San Gregorio Magno, que murió en el año 604, celebró 30 misas por un difunto, y cuando terminó de celebrar las misas, vio el alma de ese difunto como paloma salir del purgatorio y entrar en el cielo, en la gloria. Desde esa época se acostumbra a hablar de misas gregorianas, es decir, celebrar 30 misas sin interrupción por un difunto. Ahora, si no se puede hacer las 30, pues hace lo que se pueda, pero es bueno de acordarse que la oración más eficaz, más poderosa para aliviar a los difuntos es el sacrificio de Cristo nuestro Señor. La Santa Misa, claro, también las limosnas, las oraciones, los rosarios, todo esto, ayunos, todo cuenta, pero la oración más eficaz, por ser la de Cristo, tiene más poder y más poder, sí, de santificación y de liberación. Por eso también la misa
en el rito tradicional siempre se reza esta oración en el ofertorio: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo, por mis pecados, ofensas, negligencias mías, y por todos los fieles presentes en la misa, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí, a ellos, sirva para la salvación eterna. Queridos hermanos, Cristo dijo: por una palabra ociosa darán cuentas, una palabra ociosa darán cuentas. Entonces, hagamos penitencia en nuestros pecados y tratemos de no añadir pecado al pecado. Por una palabra ociosa darán cuentas. Ahora imagínense cuando hay pecados más grandes. Entonces pidamos a Dios ayuda, pidamos misericordia, y hagamos lo que siempre la Iglesia hizo, lo que los santos hicieron. ¿Por qué? Y porque concretamente hoy hay modas, ¿no? Por ejemplo, apenas alguien muere y después de una vida un poco mala, descuidada, de pecados, ya está en la gloria. Ojalá, ¿por qué no? Pero en general, si Cristo dijo: por una palabra ociosa darán cuentas, ahora cuando hacemos más pecados, imagínense, es más grave, más peligroso. Entonces hagamos penitencia, no hagamos pecados deliberadamente, y aprovechemos también sufrimientos, penas, dolores, enfermedades, pobreza, accidentes, pruebas, ofrecer a Dios como sacrificio. Y el más sacrificio que podemos hacer cada día es cumplir bien con nuestros deberes de Estado. Concluyó diciendo que una vez que las almas del purgatorio suben al cielo, se transforman en nuestros poderosos defensores. Si nosotros decimos 1 por ellos, ellos harán 100 por nosotros. En nuestro canal FSSPX Costa Rica tenemos unas charlas sobre el purgatorio basadas en el libro maravilloso del cardenal Bacci, que nos explica todo esto, y es importante saber esas cosas, ayudarlos, y dichosos somos si hacemos nuestro purgatorio en este mundo. Termino y concluyo: el purgatorio es un lugar de penas, donde las almas de los justos acaban de purificarse de la deuda de sus pecados antes de ir al cielo. ¿Podemos ayudar a los difuntos? Claro que sí. Podemos ayudarlos con oraciones, rosarios, buenas obras, santas misas y limosnas. ¿Dónde está el purgatorio en la Biblia? Y bien, aunque no estuviera, es fe de la Iglesia Madre Católica, que viene de los apóstoles directamente, siempre rezó por los difuntos, sea en Occidente, sea en Oriente, sea en Palestina, sea en Roma. Y sin embargo, el purgatorio está en el segundo libro de los Macabeos, 12, 42, 46. Se ofrecieron sacrificios expiatorios por los muertos para que fueran absueltos de sus pecados. Claro, una persona totalmente arrepentida, que tiene una grandísima caridad, ni pasa por purgatorio, pero esto es raro. Entonces, mejor rezar por ellos que dejarlos largo tiempo en el purgatorio. Una duda muy sencilla: supongamos uno reza, hace limosnas, misas por un difunto, y ese difunto está en el cielo ya. Y bien, nada se pierde. Si, por ejemplo, yo mando a la cárcel a un amigo un cartón de víveres, de ropa y libros, y cuando llega a mi casa en la cárcel, mi amigo ya salió, y me lo damos a los otros presos, encantados y agradecidos, ¿no? Entonces, si yo rezo por un difunto y el difunto está allá en el cielo, Dios aplica esto a otras almas necesitadas, y a mí me recompensa de la obra de caridad que se hizo. Mejor rezar por ellos que decir que ya está en la gloria. Ojalá, pero si no están, sufren, y si pensamos que están y no los ayudamos, no los ayudamos, es una lástima, etcétera. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional,
donde tenemos toda la fe de la Iglesia explicada en base del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y también en nuestro canal FSPX Costa Rica en YouTube tenemos mucho material sobre muchos temas. Que Dios os cuide, la Virgen los guarde. Amén.